¿Qué tal? Vamos a meternos de lleno en un tema súper importante para las empresas en Perú, la declaración del beneficiario final ante la SUNAT. Suena complicado, pero es clave para la transparencia, y hoy vamos a desmenuzar exactamente cómo cumplir con esta obligación. A ver, esta es la pregunta del millón, la que realmente le importa a la SUNAT. Más allá del directorio, de la gerencia, de toda la estructura legal que pueda tener una compañía, la pregunta es, ¿quién es la persona, de carne y hueso, que al final del día toma las decisiones y tiene el control real? Y bueno, acá está la definición formal, pero ¿qué significa en la práctica? Significa que el beneficiario final nunca va a ser otra empresa o un fondo de inversión. La SUNAT siempre quiere llegar al final de la cadena, a un individuo con nombre y apellido. Ese es el objetivo. Ok, para que no nos perdamos, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Vamos a ver quién es exactamente, a quiénes les toca declarar, cómo se hace para identificarlo, que es la parte más interesante, cómo es el proceso, qué hay que hacer para mantener todo al día y, claro, qué pasa si no se cumple. Vamos a darle. Entonces, primer punto clave. ¿Esta norma es para todo el mundo? ¿A quién le toca declarar? Vamos a definir quiénes son los sujetos obligados. Y, a ver, la verdad es que el alcance es bien amplio. En términos sencillos, si una empresa está domiciliada en Perú, está obligada. Si es una entidad extranjera, pero tiene una sucursal, un local o alguna operación permanente aquí, también está obligada. Esto cubre a la gran mayoría de empresas que operan en el país. Pero, ojo, que como en casi toda norma, hay sus excepciones, y es súper importante conocerlas para saber si aplican o no. Y aquí están. Como se puede ver, son principalmente entidades del Estado, como el Banco Central o las empresas del FONAFE, la administración pública en general, la Iglesia Católica y organismos internacionales. Si una organización cae en esta lista, entonces respira tranquila, porque está exonerada de presentar esta declaración. Bueno, ahora sí, llegamos al corazón del asunto, a la parte que parece un verdadero trabajo de detective. ¿Cómo encontramos a esa persona? Y aquí, mucha atención, porque esto es clave. No es que se pueda elegir uno de los 3 criterios. No. Es una secuencia, un paso a paso obligatorio. Primero, se agota hasta la última posibilidad con el criterio de propiedad. Si ahí no se encuentra nadie, recién se pasa al de control. Y solo, pero solo si los 2 primeros fallan, se usa el último recurso, el puesto administrativo superior. Desmenucemos el primer criterio, el de propiedad. La propiedad directa es, bastante obvia, ¿no? Alguien tiene el 10% o más de las acciones y listo. Pero la cosa se pone interesante con la propiedad indirecta. Aquí es donde la SUNAT busca evitar que se esconda el control. Por eso hay que sumar la participación de familiares cercanos o seguir la pista a través de una cadena de varias empresas hasta llegar a la persona. La cifra mágica, recuerden, es siempre el 10%. Ok, pero ¿qué pasa si después de todo ese análisis nadie, absolutamente nadie, llega a ese 10%? Bueno, en ese caso, y solo en ese caso, pasamos a la siguiente etapa de la investigación, el criterio de control. Exacto. Y esto es fundamental de entender. Tener el control no es lo mismo que tener acciones. Alguien puede ser el beneficiario final, porque de otra manera tiene el poder real. Pensemos en una persona que, quizás sin ser accionista, tiene la facultad de nombrar o sacar a la mayoría del directorio. O esa persona que, por contrato, toma las decisiones financieras y operativas más importantes. Esa persona tiene el control efectivo, y eso es lo que la SUNAT quiere saber. Y bueno, puede pasar, aunque es raro, que ni con el criterio de propiedad ni con el de control se encuentre a alguien. ¿Y entonces qué? ¿La empresa no tiene a nadie responsable? Para eso existe el último recurso, el puesto administrativo superior, o PAS. La lógica es simple. Si nadie posee ni controla formalmente, entonces la persona con el cargo administrativo más alto, como el gerente general, es quien de facto tiene la responsabilidad final. Perfecto. Ya se hizo el trabajo de investigación, ya se identificó al beneficiario final, ahora hay que informarlo. Vamos a ver cómo se hace oficial. Aquí no hay pierde. El camino es uno solo. Se hace todo por Internet, a través de SUNAT Operaciones en Línea, y se usa el formulario virtual número 380. No hay que buscar por otro lado. A ver, para que quede súper claro cuándo se necesita el Excel y cuándo no.
La regla es simple. El formulario solito, sin nada más, aplica para el caso más básico de todos, cuando hay un solo beneficiario final, vive en Perú y es dueño directo de sus acciones. Para absolutamente todo lo demás, si hay varios beneficiarios, si la propiedad es indirecta, si vive en el extranjero, ahí sí hay que adjuntar un archivo Excel con todo el detalle. Hay que recordar que esto no fue de un día para otro. La SUNAT lo implementó por etapas. Como se ve en la tabla, empezaron en 2019 con los más grandes, los principales contribuyentes, y de ahí fueron bajando por niveles de ingresos en los años siguientes. Es súper importante que cada empresa se ubique en el tramo que le correspondía para saber cuál era su fecha límite. Y un punto que no se puede olvidar, esto no es algo que se hace una vez y ya está. Para nada. Es una responsabilidad que continúa en el tiempo, una obligación de mantener la información siempre fresca y actualizada. Entonces, ¿cuáles son esas tareas constantes? Bueno, primero, hay que tener un archivo, un expediente con toda la información verificada del beneficiario. Y ese archivo hay que guardarlo por lo menos 5 años. Pero lo más importante y lo más dinámico es que si la información cambia, por ejemplo, si el beneficiario vende sus acciones, hay que comunicárselo a la SUNAT. ¿Y cuándo? Dentro de los 30 días hábiles siguientes al cambio. Y ahora sí, vamos a la parte que, seamos sinceros, a todos nos preocupa. ¿Qué pasa si no se cumple con todo esto? Las multas, las sanciones, las consecuencias económicas. La cifra es directa. La sanción por no presentar la declaración o por presentarla tarde o con errores es del 0.6%. ¿De qué? De los ingresos netos anuales que tuvo la empresa. Ahora, ese cálculo no es infinito. Tiene un piso y un techo. La multa como mínimo será de 5 UIT y como máximo no podrá pasar de 50 UIT. Así que estamos hablando de montos que de verdad se sienten y que hacen que valga la pena tomarse esto muy en serio. Pero, y esta es la buena noticia, hay una especie de salvavidas. Si la empresa se da cuenta del error y lo arregla por su cuenta antes de que llegue la SUNAT a tocar la puerta con una notificación, la sanción se puede reducir al 100%, o sea, a 0. Es un incentivo enorme para ser proactivo y cumplir voluntariamente. Y con esto cerramos, volviendo a la idea principal. Ser transparente no es solo decirlo. Es una obligación que se tiene que poder demostrar. La pregunta final es esa. ¿Está la empresa realmente preparada para mostrarle a la SUNAT, con papeles y pruebas, quién tiene el control? Es algo para pensar, sin duda, en el mundo de los negocios de hoy.